Quiero que abran sus Biblias en el Salmo 122. Me parece algo magnífico cómo hemos cantado y cómo encaja con esto que voy a compartir con ustedes esta mañana. De paso le doy la bienvenida a todos los que están acá, los que nos visitan y también los que están detrás de la cámara a través de toda Latinoamérica. Salmo 122... Lo voy a leer, es muy cortito, pero muy hermoso. Y quiero que piensen en esta primera frase. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Piensa un momento en eso y ahora sigamos leyendo. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Ja. Ja es un diminutivo del nombre Jehová. Conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Señor, gracias por este hermoso salmo que has inspirado, Señor, y a través de la preservación y el tiempo lo has hecho llegar a nosotros hoy para poder leer y reflexionar en esas palabras. Aplícalas a nuestros corazones y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El novelista ruso Fyodor Dostoyevsky, que quizás algunos a lo menos han escuchado su nombre, del siglo XIX es este señor, o fue, y dijo estas palabras: cuán bueno hace al hombre la dicha. Parece que uno quisiera dar su corazón, su alegría, y la alegría es contagiosa. Y la alegría es contagiosa. Hermano querido, déjeme hablarle con un poquito de autoridad pastoral. A través de mis años me ha sorprendido ver a veces gente que se contagia más del desánimo, de la depresión, que se trata a veces de una especie de melancolía espiritual que va encontrando arraigo poco a poco y se va expandiendo como una gangrena, que lo que hace es entorpecer y al mismo tiempo descomponer la labor central de la Iglesia de Jesucristo en este mundo. Y no solamente en el mundo, sino en el tiempo, porque ya hace 2000 años que estamos acá. Me refiero a la Iglesia de Cristo, no a esta congregación. Una vez el escritor italiano Italo Calvino, que es del siglo XX, no Juan Calvino, Juan Calvino no es del siglo XX, ojo, decía, la melancolía es la tristeza que se ha ido adquiriendo ligereza. Qué manera interesante, de ponerlo. Siempre hay un paciente cero que es el portador del desánimo. Siempre empieza con alguien. No aparece así nomás. Siempre hay uno que lo que va haciendo es diseminando este
elemento tóxico y poco a poco va ganando terreno, va afectando a uno y luego al otro y luego al otro. En estos días mi hija se enfermó, mi esposa se enfermó y por supuesto ya saben la historia, ¿no? El pastor que no tiene muy buenas defensas cayó también. Pasa una mosca volando y me pega cualquier peste que tenga pegada en las alas. Mi esposa no es una mosca, ojo, porque ya si no, esta noche no duermo en casa. Entonces, ¿qué pasa? Que con todo este lío que tenemos ahora del COVID, es una evidencia elocuente de cómo no las infecciones, pero estas cosas pueden afectarnos a todos. Y bueno, el desánimo también es algo tremendamente contagioso y adquiere fuerza a medida que va pasando el tiempo. De la misma manera que el desánimo contagia, también la alegría es contagiosa. A mí, honestamente, siempre me ha gustado acercarme a las personas que ejercen una influencia positiva sobre mi persona. He conocido a mucha gente a través de los años, ya llevo una punta de años encima, muchos años en el Evangelio, muchos años en el ministerio, y Dios me ha permitido tener el privilegio de entablar relación fraternal con personas que cuando me siento con ellos me levanto bien. ¿Le ha pasado eso? Y uno dice, quiero volver a sentarme con esta persona. Están también aquellos que nos sentamos porque son hermanos, pero nos dejan un sabor amargo. Nos sentimos que estoy perdiendo el tiempo acá. Personas que no me edifican, que no me contribuyen nada que sea favorable para mi continuar en la vida cristiana. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ser dignos de la vocación con la que fuimos dotados o a la que fuimos sido llamados. El apóstol Pablo decía, muchas veces dijo esto, que tenemos que tratar de tener palabras de gracia que salgan de nuestros labios. Desafortunadamente en las iglesias, no hablo de esta, hablo en términos generales, y me ha tocado ir a otras iglesias donde a veces lo que prolifera es la amargura, el enojo, la desidia, y eso realmente, no sé, quizás alguno pueda decir, bueno, me siento edificado con eso. Pero honestamente, desde una perspectiva clara de las Escrituras, eso no edifica a nadie. Al contrario, nos va sacando la savia, nos va desmotivando, nos desanima. Y por supuesto, eso se roba el gozo, se roba la alegría. David escribió este salmo para que sea cantado. Nosotros acabamos de cantar, y lo que se escribió este salmo, probablemente observando qué es lo que sucedía cuando la gente iba a la ciudad de Jerusalén a adorar a Dios. Este era un hombre que, por lo que vemos en los salmos, adoraba a Dios, era un fanático de Dios. Fanático en el buen sentido de la palabra. Era un hombre apasionado por las cosas de Dios. No es que David era un hombre perfecto, tenía sus errores, pero amaba este hombre a Dios. Y lo que quería era al mismo tiempo ser una influencia positiva a los de Jerusalén, los de Israel, en cuanto a las cosas de Dios. Es una cosa que tenemos que rebuscar dónde encontramos a David sembrando la discordia, la amargura, la desidia. No lo encontramos en ningún lugar. Más bien nos habla de su desánimo y cómo trataba con Dios acerca de esas cosas, pero no de desbordarlo para afectar la vida de otras personas. Es un ejemplo este señor. No ejemplo de los líos que hizo, sino ejemplo de entrega a Dios, y que cuando hacía los líos buscaba a Dios justamente para encontrar su perdón. Escribió entonces este salmo observando probablemente cómo a diario y tal vez una vez por semana la gente en asamblea se congregaban para ir a adorar a Dios. Y entonces dijo, bueno, voy a escribir esto. Y fíjese que lo dice en la introducción, cántico gradual de David. Eso en realidad se pone aparte, pero está ligado, es la primera frase del versículo 1 en el original. Se pone eso porque viene a ser como una especie de título. Entonces este señor lo que hizo fue escribir este cántico para que la gente vaya cantando a medida que se iban acercando a la ciudad de Jerusalén
Y que nos dice ahí en los versos 2 al 3 que describen la entrada de estas personas en masa, en forma colectiva a la ciudad santa. Dice el verso 4, en la última parte, para alabar el nombre de Jehová. Yo trataba de imaginar esto. A mí siempre me gusta sentarme a veces, cerrar los ojos e imaginar el cuadro. Y tenemos una ciudad allí que probablemente todavía está en construcción. David era un hombre que construía constantemente, no se quedaba quieto cuando no estaba en guerra. Y se podía, en fin, me imagino toda esta multitud viniendo de diferentes puntos. Y a medida que se iban acercando a la ciudad, usted podía ver ese hormigueo de gente que se iban apiñando alrededor de esa ciudad y empezaban a cerrarse en embudo para poder entrar por las puertas, se iban amontonando. Y cuando llegaban a ese punto comenzaban todos a cantar, a alabar a Dios. Algunos de los que están acá son amantes del fútbol, lo que acá llaman soccer, no sé por qué le llaman soccer, es fútbol. Si hay alguno que quiere discutir con eso, discutamos después, pero es fútbol. No saben nada los que dicen soccer. Pero ¿cuántos de nosotros hemos ido alguna vez a un estadio de fútbol? Estoy seguro que muchos de ustedes, los más veteranos quizás, saben lo que es ir a la cancha de fútbol a ver un partido. En mi país, yo nací en Argentina y somos fanáticos del fútbol. Terminamos el domingo al mediodía, el asado, los tallarines, depende del gusto de cada uno, y allá agarramos los coches o el bus y nos vamos a la cancha de fútbol. Y entonces, cuando uno va llegando al estadio, se puede encontrar con toda la multitud que va llenando esos lugares. Y usted no ve gente amargada, triste. No, van con los carteles, los bombos, gritando las canciones propias, los cánticos del equipo de fútbol preferido. En mi época podían entrar las dos hinchadas, ahora se matan, ¿no? Otro tiempo. Pero en aquel entonces podían estar las dos hinchadas, una de una bandeja del estadio y otro del otro lado, atrás de los arcos. De ahí saltábamos y gritábamos y cantábamos, y ni hablar si hacían un gol. El gol en contra, bueno, se caían las mandíbulas, pero cuando se hacía el gol, todos ahí estábamos saltando, los tablones que se movían. Era una alegría, una euforia colectiva. Íbamos al estadio contentos y no esperábamos entrar para cantar. Ya veníamos en la calle cantando las hinchadas. Los festivales de música para los más jóvenes. Cuando pagamos el boleto y nos vamos acercando al estadio, vamos todos contentos. Cada año acá celebramos el famoso CNI. Y cada vez que la gente saca la entrada, para la entrada en el otoño, antes de entrar el invierno, nos vamos al CNI, nos vamos contentos a celebrar las luces y a divertirnos, a comer azúcar, esa nieve y qué sé yo. Los chicos se van contentos al Canada's Wonderland, este famoso parque de diversiones. Vamos contentos y usted ve la multitud preparándose. Y tal es así que a veces hemos ido con mi señora, yo no me subo ni a un carrito, porque todo me da vértigo. Pero de todas maneras caminamos horas abajo del sol y nos divertimos mirando a la gente gritar desaforados. No entiendo por qué pagan para ser torturados, pero es tema aparte. Pero de todas maneras la gente se divierte y uno va mirando a los chicos corriendo, saltando con su manzana con azúcar, la pizza y qué sé yo cuántas cosas. Y uno se contenta al estar en esa situación. Bueno, eso es lo que sentía David cuando iba a adorar a Dios. Es una escena pintoresca de multitudes marchando para ir a encontrarse con la presencia de Dios y juntos como hermanos elevar sus voces y cantarle alabanzas, exaltar su bendito nombre. David se alegraba con la gente cuando iban al lugar donde adoraban. El templo todavía, el de Salomón, no está construido. La palabra esta que aparece allí, la palabra que se alegraba, shamah, en realidad no capta la fuerza la traducción, no es solamente alegría, sino un regocijo exuberante. Es una alegría que se desborda. ¿Por qué uno puede estar alegre? ¿No? Es decir, a ver, qué sé yo, me invitan a comer un asado, me voy contento. Dicho de paso, tomé nota.
Entonces a mí me gusta el asado. Así que uno va contento, me voy a comer un asado, me voy a comer unas pupusas a la casa de los hermanos, qué sé yo. Pero en este caso va mucho más allá. El concepto es algo que nos desborda. Es una pasión tremenda, incontrolable, una alegría que es muy intensa. Eso es lo que está tratando de expresar David cuando menciona estas palabras. Así que vuelvo a repetir, cuando dice yo me alegré con los que decían, a veces se pierde la idea del escritor cuando escribe en hebreo. Dice este hombre que reventaba de gozo cuando iba con los hermanos a adorar a Dios. Siglos después, cuando el apóstol San Pablo escribía a los hermanos en Filipo desde la cárcel, una de las cosas que el apóstol Pablo dice en la carta a los filipenses es lo que espera de estos hermanos es, y les dice, regocijaos. Y regocijaos en todo momento, siempre. Y luego dice, y les digo otra vez, regocijaos. En otras palabras, insisto en este asunto, regocíjense. Está hablando de una persona que está presa, no está cómoda, y él es el que se está regocijando en el Señor, no en la prisión, sino en el Señor, aún en prisiones, y le está escribiendo a gente que está preocupada por la situación del apóstol. Y lo que él hace es, en lugar de decir, sí, la estoy pasando bárbaro, y tratar de contagiarlos con tristeza, con quejas, lo que este hombre es inyectar pasión, y dice, regocíjense en el Señor. Y les digo de nuevo, insisto en eso, regocíjense en el Señor. Bien, Pablo podría haber perdido la vida en esa cárcel. Y sin embargo, este hombre lo que hace es inyectar entusiasmo, euforia, para que alaben a Dios. Bueno, David se regocijaba cuando iba a la casa de Dios. A veces la gente tiene, hermanos queridos, más satisfacción hoy en el estar en otro lugar distinto que junto a los hermanos en la casa de Dios. Si alguien nos diera a elegir hoy de estar en la iglesia o en estar en algún lugar interesante, ¿qué escogeríamos? No me tienen que responder, eso es una reflexión personal. Si me invitan a un partido de fútbol, yo soy fanático de fútbol, me gusta el fútbol. Pero ¿dejaría de ir a la iglesia para ir a ver el partido? ¿Dejaría de aceptar una invitación a un asado en lugar de ir a la casa de Dios? Eso es para la reflexión personal. Así que la palabra esta es muy interesante porque, en fin, lo que está diciendo David hace eco entonces en el corazón de Pablo cuando dice a la iglesia que nos regocijemos. Y noten qué interesante, porque David va a hablar acerca de ese regocijo y usa la palabra regocijo en vez de alegría porque es más fiel a la idea de David. Y noten que habla de un regocijo ante todo compartido. Un regocijo compartido. Dice, me alegré con los que decían. No simplemente me alegré de los que decían, sino con ellos, con los que decían. Y entonces alegra los demás. A veces nosotros podemos alegrarnos, sí, de aquellos que se alegran, pero no somos partícipes o no compartimos el mismo sentimiento de esas personas. En este caso, este hombre está diciendo, yo me alegro con ellos, soy parte de esta celebración. En realidad, en el original es una especie de preposición que tiene que ver con el tiempo. En realidad, para ser más fieles al texto, es yo me alegré cuando los que decían, en lugar de con. Está pendiente de estas personas que van contentos con un gozo exuberante y dice, yo soy parte de eso, yo comparto esa bendición, yo comparto esa alegría. En mis años he notado a veces en la iglesia personas que se alegran con algunos, pero cuando aparecen otros se estira la cara. Y eso lo he visto a través de mis años, lo he visto en iglesias y me entristece profundamente.
Yo a veces he manejado con Gloria a casa, en otras ocasiones íbamos a otras iglesias a predicar después del servicio. Y vamos conversando y una de las cosas que yo le decía a mi esposa es, nunca voy a lograr entender cómo hay personas que van a la iglesia, alaban a Dios, presentan las ofrendas como un acto de adoración, nos sentamos a escuchar el consejo de Dios y luego salimos peleados. Salimos enojados con alguien. Y digo, a ver, cuando manejamos de regreso a casa, ¿cuál es el tema de conversación? ¿Destripamos a la gente? ¿Le sacamos el cuero? ¿O vamos pensando qué bueno que fue estar en la casa de Dios? Qué lindo fue ver a los hermanos. Miren, nosotros no nos vemos en toda la semana porque vivimos en sociedades muy complejas. Ya no estamos como en nuestros países que somos vecinos de una localidad. Estamos desparramados por todos lados. Y digo, pero a ver, ¿esperamos ese día que voy a ver a mi hermano y pegarle un abrazo? Durante la semana estoy contando los días. Y esto no es fanfarronería, ¿eh? Yo espero el domingo. Yo espero ansioso el día domingo. Porque es el día que me veo con mis hermanos. Ustedes son mis hermanos y yo soy hermano de ustedes. Somos una familia en el cielo. Y a ver, es más trascendente en esta familia que la familia con la cual el Señor nos trajo al mundo, porque a veces esa familia no conoce al Señor. Pero esta sí, es una familia que va a tener relación eterna por causa de Cristo Jesús. Y sin embargo no apreciamos eso. Vamos a la iglesia y me acerco con pero aquel no lo puedo tragar, tengo un problema con él. Arréglalo, porque es tu hermano. No puedo entender, nunca voy a llegar a entender, no tiene lógica racional cuando hay personas que vienen a la iglesia y no pueden estar tranquilos con su hermano o su hermana. Hay algo que no está funcionando bien en el corazón de las personas. No solamente tenemos aquí un regocijo compartido, David se regocija con estas personas y estas personas se regocijan entre ellos porque todos van cantando alabanzas a Dios. Pero además es un motivo compartido. Dice, a la casa de Jehová iremos. O sea que están claros a dónde están yendo. Para algunos el ir a la iglesia en la actualidad es una carga. Me tengo que levantar el único día que tengo para descansar. Es decir, me tengo que levantar a las 8:30 para arreglarme, ponerme las medias, peinarme un poco, tirarme 2 trapos encima y agarrar el auto e irme a la iglesia para estar en el servicio. Es una carga. Digo, pero a ver, ¿es una carga ir a adorar a Dios? ¿Realmente es un malestar para mí? ¿Dios me está interrumpiendo mis quehaceres cuando me llama a congregarme fielmente? ¿Es eso una molestia para mí? Otra vez, ¿qué está pasando en nuestro corazón? Cuando en realidad debería ser algo que me produce un gozo que revienta en mi pecho. Y estar contando los minutos y salir corriendo porque quiero estar ahí con mis hermanos para presentarnos juntos y contemplar la grandeza, la bondad, la gloria de nuestro bendito Dios y Salvador. Y que todos tengamos el mismo pensamiento, el mismo propósito, el mismo objetivo, que ir a la casa del Señor. Pero no, a veces no es motivo de regocijo, es motivo de quejas, de pesar, de incomodidad. Ahora, ¿para qué iban estas personas? He escuchado muchas veces, otra vez en mis años, a gente decir, yo no voy a la iglesia por la gente, sino que voy por el Señor. ¿Ha escuchado alguna vez eso? Hay problemas en la iglesia y la gente dice, no, pero hay que ir igual a la iglesia. Eso es una manera de mostrar, bueno, yo soy fiel y maduro, entonces yo no voy por los hermanos, yo voy por el Señor para alabar a Dios. ¿Estás con una teología equivocada? Si tú vas a la iglesia para adorar a Dios, pero no estás bien con tu hermano, no estás entendiendo el Evangelio. Ese mito
que lo he escuchado tantas veces, hay que ir a la iglesia por el Señor, no por los hermanos. Bueno, pero tus hermanos y el Señor es la comunidad de la fe. La Biblia es clara en este asunto. El Señor dijo que debemos amarnos unos a otros, porque de lo contrario hay un problema en nuestra comunión con el Señor. Si estoy yendo a la casa del Señor para alabarle, pero mi corazón no está transparente en mi relación con los otros hijos de Dios, escúchame, Dios nos va a llamar a cuenta eso. El Señor Jesucristo dijo, esto está en Mateo capítulo 5, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, esto es un acto de adoración cuando se traía la ofrenda al altar. Dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, delante del altar, delante de la presencia del Señor, y luego dice, y anda y reconcíliate, no con Dios, sino con tu hermano. Y entonces dice, ven y presenta tu ofrenda, es decir, ven a adorar a tu Dios. Si no podemos divorciar el ir a la iglesia a adorar a Dios, pero tener algunas cuentas no arregladas con el hermano. Dice, reconcíliate. Y la razón es porque Dios, nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo y al mismo tiempo se operó la reconciliación entre los hombres por causa de esa reconciliación con Dios. No puedo estar reconciliado con Dios si no estoy reconciliado con los hombres y viceversa. Una cosa implica la otra. Si estoy realmente reconciliado con Dios, entonces esa reconciliación me va a llevar constantemente a reconciliarme con el hermano. David acá describe la actitud de la gente cuando se disponía a ir a la casa de Dios. Todos, dice, todos están henchidos de gozo, de inmensa y exuberante alegría. Y les oía decir o declarar esa alegría que tenían a través de los cantos que elevaban al Señor mientras iban de camino. Cuando David escuchaba esto de sus hermanos, no solamente cantaba con ellos, sino que se iba, pienso yo, a casa pensando en la situación a tal punto que el poeta se sentó en algún momento a escribir un cántico. Por eso es que este hombre se inspiró, observando la realidad constante de lo que sucedía en esa experiencia, entonces lo movió a escribir esto que es tan hermoso que tenemos acá. Y ha quedado registrado para la posteridad. No es simplemente una imagen de lo que se hacía en aquel entonces, unos, 2.800 años antes de nuestro tiempo, sino que estamos hablando de un efecto en el corazón de la gente que trasciende, que debe servirnos a nosotros de motivación y de ejemplo cuando se trata de venir a la iglesia a adorar a nuestro bendito Dios y Salvador. Y nos dice que todos venían juntos para alabar el nombre de Jehová. ¿Te das cuenta por qué razón no debemos esquivar al hermano? Cuando termina el servicio, de ir a darle el abrazo, de tomarme el café con él, de sentarme al lado de él con los almuerzos, de invitarnos unos a otros para cenar o almorzar juntos, de irnos a lo mejor de vacaciones juntos, ir a pasear un fin de semana juntos, qué sé yo. Pero de mantener esa relación familiar y contagiar al otro, de ser de influencia positiva al otro, no de juntarnos para, en fin, sembrar la discordia y cosas que realmente... Hoy tuvimos una escuela dominical que fue impresionante. Otra vez voy a hablar con un poquito de autoridad pastoral, porque el Señor me la dio. Y me la dio para que la use como corresponde, obviamente, no abusar. ¿Por qué no vienes a la escuela dominical? ¿Qué es lo que te está frenando venir a la escuela dominical? ¿Es muy temprano? ¿No te gustan los maestros? ¿La doctrina no es correcta? Yo me siento todos los domingos ahí, desde las 9:30, y vamos con mi señora en el auto diciendo, el Señor no solamente me habló, sino estoy aprendiendo. Yo soy un veterano ya, y Dios me está enseñando cosas a través de los maestros. Y digo yo una cosa, si yo a esta altura del partido, que estoy cerca de jubilarme, Dios me está enseñando lecciones, ¿usted piensa que usted no tiene nada para aprender? ¿Por qué no viene a la escuela dominical? ¿Cuál es su pretexto? ¿Cuál es su excusa? Eso convérselo con el Señor. Pero está mal. Deben estar
y deben venir con gozo y alegría a escuchar qué tiene Dios para enseñarme. Mire, yo a veces pienso, hermano querido, que nos perdemos los manjares que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Vamos por la vida cristiana tropezando, desinflándonos. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque mi nutrición es escasa. Cuando nosotros nos saturamos del consejo de Dios, nos nutre el alma. Y todas aquellas cosas que son, sí, que no están bien a lo mejor, pero las superamos porque no tenemos los ojos puestos en las cosas pequeñas, sino en lo importante que es la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador. Y yo quiero escuchar acerca de ese Dios. Yo quiero escuchar a ese Dios que me habla a través de su santa palabra, pero no aprovechamos la oportunidad. Y salimos perdiendo. Los profesores ganan, los estudiantes que escuchan, yo inclusive, gano, pero los demás pierden. Cuidado, no desaproveches la oportunidad. David era un hombre que iba con los demás y se alegraban cuando iban corriendo a la casa del Señor a adorarle. Noten ustedes que, por el otro lado, tenemos que tener presente que cuando vamos a la casa de Dios estamos yendo al juicio. Porque así como Dios recibe a sus hijos, como todo padre, buen padre y madre, recibe a sus hijos a la mesa, a la casa, a la comunión, luego ese padre lo que le va a decir a los hijos es: miren hijos, esto no está bien, esto no está bien, esto sí está bien, nos da elogios y nos da reprensiones. Y eso es justamente lo que también menciona David en el verso 5. Dice, porque allá, es decir, en la casa esa de Dios donde vamos a alabarle, dice, allá están las sillas del juicio. Y luego dice los tronos de la casa de David. Pero noten ustedes cómo se habla del lugar donde se juzgan las cosas. ¿Qué creen que sucede cuando venimos a la iglesia y abrimos las Escrituras? El pastor está hablando. No, no es el pastor el que está hablando. El pastor simplemente puntualiza lo que nos está diciendo Dios. Acá no se trata de lo que yo estoy hablando. Acá es simplemente de ir marcando qué nos dice Dios a ti y a mí en cada semana. Y Dios nos va como hijos, pero es el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. Es tremendo que Él nos va dando la dosis que necesitamos para ser mejores hijos y regocijarnos en el Señor. Y entonces dice, en esto tienes que trabajar, hijo. Nos elogia cuando dice buen siervo fiel, pero a veces nos dice, hijo, esto no está bien, tienes que corregirlo. Porque nos ama con amor eterno. Amor sincero, amor real, legítimo, genuino, el amor de un padre hacia sus hijos. Y es por eso que está constantemente ajustando las clavijas para hacernos un cristiano mejor, más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Allí son juzgadas todas las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, acá vemos un regocijo compartido, una motivación compartida. Número 3, un propósito compartido. Ya lo mencioné, pero miremos un poquito más de cerca esto. Dice el versículo 4 que el propósito es alabar a Dios. Recién cantamos unas canciones preciosas. Yo no sé, pero por momentos se me va la voz, ¿no? Pero no porque estoy mal de la garganta. Se me escapan las lágrimas. Porque cuando estoy leyendo la lírica y estoy diciendo santo, santo, santo Dios, se me revuelven las entrañas de pensar, pero Señor, esta basura humana, este vil pecador que merece el infierno, que tú ahora me des el privilegio de entrar a tu presencia para decirte lo que tú eres para mi vida. Es un honor, es un privilegio que no podemos llegar a sopesar. Y produce alegría, produce gozo, y se escapan las lágrimas no de tristeza, sino de la alegría, el gozo exuberante que produce la presencia de Dios en nosotros. Eso es el Espíritu Santo moviéndose en su pueblo. No esta cosa rara que se manifiesta hoy en la iglesia, que es un disparate. No, la verdadera presencia, la genuina presencia de Dios en cada uno de los hijos que han sido redimidos y exploran y experimentan
el palpitante amor de Dios en nosotros, viles pecadores. Alabar a Dios. Número 2, de hablar con Dios. Mira el verso 6, en la primera parte. Dice, nos vamos a la casa, pero dice, pedid por la paz de Jerusalén. Pedid. Este hombre, a ver, esta gente iba a alabar a Dios, pero nos quedamos con eso. Cantaban, tocaban el bajo o la batería. No había bajo y batería, no es por usar esta cosa, ¿no? No, iban sí a alabar a Dios. Claro que cantaban. Había todo un complejo de orquesta, ¿no?, que alababan al Señor. Pero al mismo tiempo iban para implorar a Dios, conversar con Dios, orar a Dios, juntos. Repito, no era que iba David solo, no, él se alegraba cuando iban todos para conversar con Dios, hablar con el Señor. Y noten entonces que David nos hace, o la inspiración si se quiere, nos está haciendo un llamado a la oración, pero es la oración conjunta, no individual. Por supuesto que está la oración individual, David era un hombre de oración, pero en este caso se alegraba cuando iban todos a la iglesia a orar a Dios. ¿Y qué es lo que pedían cuando oraban a Dios? Iban para pedir por la paz. La palabra shalom, que bien conocemos, si no todos, la gran mayoría, es muy importante porque en medio de un mundo de discordia, y ojo, David vivía en un mundo hostil, había enemigos que se querían devorar a Israel, y sin embargo, en ese mundo hostil, y sin duda que en una sociedad donde había buenos israelitas y otros no tan buenos, porque hay de todo en una sociedad. Pero sin embargo iban todos para orar, no para ver si le cae el martillo a aquel, sino para orar por la paz entre las personas. Cuando los discípulos y Jesús intentaron entrar por primera vez a Samaria, los samaritanos dijeron, para ahí, acá no entres. Acá no queremos saber nada contigo. Y los discípulos, en lugar de decir, bueno, vamos a orar por la paz, lo que hicieron es, Señor, escúchame una cosa, ven, vamos a conversar, ¿no? La conversación ahí íntima es, estos son unos caraduras, ¿cómo es que no te dejan entrar? Amén, tú eres el Señor, el Mesías, y nosotros, amén, por favor, nosotros somos los compañeros, los discípulos del Mesías. ¿Cómo se atreven estos a cerrarte la puerta a ti y a nosotros también, porque caemos en la volteada? Y entonces, sabiendo que el Señor hacía a veces portentos a través de estos hombres, hicieron el mal uso y dicen, ¿te parece que hagamos llover las bombas de allá arriba y que los extermine a todos estos sinvergüenzas? ¿Cómo se atreven a cerrarnos la puerta? Qué bárbaro, ¿eh? Orar por la paz. Orar por la paz. A veces en las iglesias hacemos eso, tirar bombas. En lugar de orar por la paz, tiramos bombas. Y el diablo es bueno para preparar la pólvora, para que luego nosotros tiremos las bombas. Y de esa manera minemos el trabajo que Dios nos encomendó. Y de esa forma robarnos la alegría. Nosotros venimos a la casa de Dios donde se manifiesta el príncipe de paz, el que nos dejó la paz. El que nos dice constantemente, como sea en el caso de Juan 20, la paz sea con vosotros. Esas fueron palabras de Jesús. Y se espera que nosotros podamos sudar la paz, contagiar con la paz, pedirle a Dios por paz. Una de las características del fruto del Espíritu en cada creyente es paz. La Biblia dice amor, gozo, paz. Es la tercera cualidad en la lista que hace Pablo en Gálatas. Paz. Cuando hay algo que es contrario a la paz, no es del Espíritu Santo. Y si no estoy haciendo algo que no es producto del Espíritu Santo, para ahí. No le des cuerda, porque eso te va a perjudicar y va a perjudicar a otros. Lo que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu tome control de nuestras vidas y produzca las virtudes o cualidades que son propias de la presencia de Dios en nosotros. Y una de esas cualidades o virtudes es la paz. Y debemos hablarla, debemos respirarla, debemos cantarla, porque servimos y seguimos a un Dios de paz y de toda gloria. Orar, pedir por la paz. La paz con mi hermano. Hay iglesias en que hay hermanos que no se hablan, no se pueden ni ver. ¿Cómo podemos ir a dormir en esas condiciones?
Yo honestamente no entiendo cómo podemos descansar o levantarnos a cada mañana a nuestra devoción y entrar al santuario a orar a Dios cuando no estoy en paz con mi hermano. Jesús dijo, mira, deja las cosas quietas, ve, arregla el asunto con tu hermano y entonces entremos en la conversación. Pero no, nosotros movemos al hermano a un costado y entramos directamente a la presencia de Dios peleados. No está bien eso, no está bien. Este hombre dice que debemos entrar a pedir, a rogar, a implorar por la paz entre el pueblo que va a adorar a Dios. Número 2, pedir por la prosperidad. Versículo 6 en la segunda parte. Otra vez dice, sean prosperados los que te aman. Acá aparece, hay un juego de palabra entre shalom y shalán, es la palabra hebrea, ¿no? Acuérdense en que estamos considerando los salmos poesía hebrea. Y entonces en la poesía hay ciertas métricas donde se comparan las palabras y se buscan los mismos sonidos para no complicar la cosa. Entonces, la rima se le llama eso en nuestro idioma. Así que ahí están los juegos poéticos de palabras, que en la traducción obviamente se pierde, pero está este shalom y shalán. Y esta palabra, shalán, lo que significa es de orar por el descanso, orar por el encumbramiento, por, la bienaventuranza de la otra persona. Me puse a meditar un rato en esto, lo que está diciendo David acá por inspiración. Y yo pensaba, ¿me pongo a orar yo para que mi hermano sea encumbrado? Cuando Dios está usando a mis hermanos, ¿qué produce en mí? En la iglesia de Corinto produjo guerra entre los creyentes, envidias, celos, contiendas, gente que no podía tolerar que otra persona tenga dones o más dones o que esté envuelto en las cosas del Señor. ¿Por qué ese hermano hace eso? ¿Por qué ese hermano hace lo otro? ¿Por qué esta hermana acá? ¿Por qué este hermano allá? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no el otro? Nosotros a veces, en lugar de poner los ojos en la voluntad de Dios, queriendo que todos estemos metidos de uñas y dientes en la obra de Dios, cuando alguien hace eso, en mis años he visto que hay personas que se lanzan contra las personas. Otra vez, estoy hablando en términos generales, lo he visto en varias iglesias. Personas que tienen celos o envidias de que alguien esté metido con todo. ¿Por qué la persona toca el piano, enseña en la escuela dominical, sale a evangelizar? ¿Qué tiene, todos los puestos de la iglesia? No, está totalmente consagrado. Probablemente la persona tenga defectos, yo los tengo, usted no, yo tengo mis defectos. Todo el mundo tenemos defectos, por eso es que venimos a Cristo para que nos ayude. Pero lo más hermoso que hay, que a mí me produce satisfacción y por lo que veo en el contexto de David también, es que se gozaba y reventaba de gozo cuando veía que una persona se consagraba totalmente, él, ella, su familia, sus hijos, sus sobrinos, todo el mundo metidos, todo el tiempo adorando y sirviendo a Dios. Una persona que estaba metida en el templo. A ver, David levantó mucha envidia justamente porque era un hombre que estaba pero agarrado de Dios. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl, en lugar de decir, este chico a mí me gusta, Yo lo veo todo el tiempo con ese aparato tocando música. Me tiene hasta acá con la música. Escribe himnos para Dios. Está progresando, Dios lo está usando. Es como el encargado del ejército, pero prospera, la gente lo sigue, están todos contentos. Este hombre decir, pero qué gracias, Señor, me mandaste, es un fenómeno, estoy salvado con esto. Este me está aflojando a mí de la carga, porque este Señor me está dando una mano tremenda. Y decir, Señor, levántame más, David, así, porque esto va a ir todo para adelante. En lugar de mirar a Dios, miraba a David y se llenó de envidia. Y fue tal el veneno que le agarró que quería lancear al hombre que le estaba... que era, pero fiel hasta las últimas consecuencias. Lo quería atravesar con una lanza. Y gracias a Dios que lo protegió, si no lo hubiese atravesado. Este hombre no estaba tratando de afeitarlo, lo quería reventar. Y así David cuenta a través de los salmos como cuántos enemigos, incluso dentro de sus compatriotas, querían
el fin de David. De su propia casa salió uno que quería su miseria. ¿Recuerda la historia de Absalón? Nunca voy a entender por qué nosotros no podemos gozarnos cuando Dios usa a sus hijos y los vemos crecer y prosperar y entregarse y que puedan levantarse y orar, Señor, úsalo y levántalo y úsalo más. Pero no. La iglesia cristiana hoy está estancada. Evangelísticamente hablando, no funciona la iglesia contemporánea. No estamos dando testimonio de Cristo y de la salvación. Y lo vemos por lo que vemos en la sociedad, cómo la sociedad prolifera en el pecado, no en la luz de Cristo. Y la razón es porque nosotros estamos peleando y discutiendo de cosas que no tienen ninguna relevancia con el Evangelio dentro de las iglesias, en lugar de salir al mundo a mostrar y contagiar a la gente con la alegría de la salvación y la vida eterna. Tenemos envidia de los que sirven. Tenemos envidia y celo de los que enseñan, de los que predican, de los que evangelizan, de las personas que abren una célula para dar estudios bíblicos. He escuchado personas decir, ¿y quién le dio la autorización? ¿Cómo quién le dio la autorización? Dios nos da la autorización. ¿Para qué caray estamos nosotros? Tenemos que pedir permiso a la organización para llamar a 4 personas y compartir el evangelio, abrir las escrituras. Tenemos que llamar a un simposio para que digan, le damos la luz verde. Pero ¿a qué nos ha llamado el Señor? Díganme ustedes. En lugar de gozarnos cuando nos dicen, sí, se abrió un estudio. Pero qué lindo, qué hermoso, vamos a orar, vamos a apoyar en oración. Estamos diciendo, no, pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo te atreves tú a juzgar semejante cosa? Este señor dice que oraba para la prosperidad. Y sí, es cierto que tiene un entorno de prosperidad material para la nación, pero el propósito de David no era lo material, era la prosperidad espiritual de la nación. El contexto de todo el Salmo está hablando del gozo que le producía cuando iban no a buscar plata, sino a entrar a alabar a Dios. Ese es el contexto de todo el Salmo. Él estaba interesado en la prosperidad espiritual de la nación. ¿Hasta qué punto estamos hoy orando por la prosperidad espiritual y ministerial de cada miembro que forma el cuerpo de Cristo? No solo en esta iglesia, sino en toda la iglesia contemporánea. Yo estoy orando todos los días por el futuro pastor de la iglesia. No sé si va a ser el año que viene, dentro de 10 años, qué sé yo, eso es cosa de Dios. No interesa. Algunos me decían, ¿se va a jubilar, pastor? No estoy hablando de jubilarme. Pero tenemos que orar que el Señor trabaje y levante obreros para la mies. ¿Para qué estamos nosotros acá? Todos los días le estoy pidiendo, Señor, donde quiera que esté tu siervo, hónralo, satúralo de tu presencia. Es pedir para que prospere esa persona que algún día nos va a reemplazar a todos nosotros. Es una pena que a veces tenemos el enfoque no muy claro y terminamos no alegrándonos con los que decían a la casa de Jehová iremos, sino amargándonos la vida con cosas que realmente no nos van a ayudar. Y noten ustedes que David termina la idea acá con el deseo que debe haber en cada adorador. En el verso 7 dice, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. El deseo constante es que dentro hoy de la iglesia de Cristo, que haya paz dentro de su cuerpo. Nosotros somos las paredes de la iglesia, no esto que vemos acá, el edificio, somos nosotros las piedras vivas. Esto es el pueblo de Dios. Bueno, que oremos y tengamos ese deseo ardiente de que exista paz y descanso dentro de esos palacios, de ese cuerpo de Jesucristo. Y debemos estribar constantemente hacia ese gol, porque eso es lo que nos va a llevar a contemplar la gloria de Dios y cómo se manifiesta en un pueblo fiel. Un regocijo compartido, una motivación compartida. Número 3, un propósito compartido. Y número 4, versos 8 y 9, un amor compartido, dice este hombre. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo. Es decir, ¿qué le voy a decir a mi hermano? La paz sea contigo. ¿Pero qué me motiva a decir eso? Bueno, eso es lo que decimos. Cuando vamos a la iglesia, ¿qué le dice al hermano? Dios te bendiga.
Dios te bendiga, hermano, que tengas una buena semana. Bueno, macanudo, sí, pero ¿por qué lo dices? Cuando le decimos al hermano, voy a orar por usted. Bueno, pero ¿por qué se lo dice? ¿Lo hace? ¿Ora? Cuando dice, voy a orar por ti. ¿Oramos por él o simplemente es una fórmula? Tengo que decir algo porque me crucé con el hermano. Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo. Alabado sea el Señor y la paz de Dios sea con todos ustedes. Y resulta que no tengo ese deseo en el corazón de la paz con todos ustedes. Tengo la paz para el que me llevo bien, pero el otro, no, ese que caiga fuego del cielo. No, este Señor lo que se está diciendo es, la paz sea, les va a decir a los hermanos que van a adorar a Dios, la paz sea contigo. Y cuando dice contigo, se está refiriendo no a la multitud, la paz sea con todos ustedes, como hacen a veces en las iglesias católicas. Levanta las manos y le dan la bendición a toda la gente. No. David dice, la paz sea contigo. Eso quiere decir que es personal, a cada persona con la que se encuentra, que van a alabar a Dios. Es el deseo personal con cada persona. Pero ¿qué es lo que motiva a David eso? ¿Realmente lo dice porque es una costumbre decir shalom? No, dice porque te amo. El deseo de mi corazón está motivado por mi amor por ti, por cada persona. No lo vemos en la puerta diciendo, ustedes a la izquierda, las ovejas de Cristo, y los corderitos que están también a veces en la iglesia, pónganse de este lado. La paz sea con usted y con ustedes. No, Señor. Dice que la motivación de este Señor es el amor que tiene por sus hermanos. Qué cosa más linda. David lo que describe es el carácter del verdadero adorador. La adoración está motivada por un corazón que ama sinceramente. Y nosotros amamos porque Dios nos amó primero a nosotros. Amor a mis hermanos, no a mis enemigos. Hermanos. A mis compañeros, dice. Noten allí, otra vez, por amor a mis hermanos, y no solamente son mis hermanos, sino mis compañeros. ¿Qué quiere decir? Otra palabra hebrea muy interesante, desde el punto de vista semántico, quiere decir mi íntimo. Para ponerlo de una manera en español, el camarada, el colega, mi socio. Eso quiere decir la palabra hermano en el original. La palabra hermano nos habla de una relación íntima, de una unión mística casi con esa persona. Casi no somos dos, sino uno en Cristo Jesús. Se habla de esa fusión entre las personas. Lo que Él siente, yo lo siento. Lo que Él sufre, yo lo sufro. Y su alegría es mi alegría. Su gozo es mi gozo. Comparte. Por eso se nos dice en las Escrituras que llevemos las cargas los unos a los otros. Somos copartícipes no solo de las alegrías, sino de los sufrimientos. La Biblia habla en esos términos de camaradería en el pueblo de la fe. De la fe. Y debe ser no con algunos, sino con todos. Claro, a veces hay diferentes personalidades dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, pero nosotros no somos los que tenemos que tratar de mover la personalidad de una persona para que se ajuste a mi personalidad. A ver, a veces decimos es que la personalidad del hermano es muy fuerte. ¿Y la tuya cómo es? ¿Acaso no tenemos nosotros la nuestra? ¿No puede bien decirle a otra persona, tú hermano tienes una personalidad muy blanda? Pero si yo tengo el derecho de juzgar la personalidad de uno, ¿no estamos haciendo eso del espejo retrovisor que nos apunta a nosotros? Así que, a ver, Dios hizo a cada persona en una forma singular. Cada uno tiene su personalidad y Dios trabaja con esa persona. Mi deber no es juzgar la personalidad, sino mirar al Espíritu de Dios en esa personalidad. Y entonces de acercarme a esas personas para convivir con ellos en camaradería, fraternidad cristiana. Por amor, dice este hombre. Y noten ustedes que describe cómo dirigirme a estas personas. Primero, deseando la paz de ellos. Dos, por amor a la casa de Dios. Hoy día es la iglesia. Noten que tenemos otra vez la insistencia de el amor a Dios, el amor a los hermanos, el amor a la iglesia. Es un amor que otra vez rebasa, es amplio y que debe ejercitarse.
No es el amor solamente a Dios, pero no a mi hermano, o a Dios, pero no a la iglesia. No, todo implica eso, es amor a Dios, amor a mi hermano y amor a su familia, a la iglesia en la actualidad. En aquel entonces era el pueblo de Israel, pero bueno, ahora estamos hablando de la iglesia cristiana. Así que deseando la paz por amor y por último deseando y buscando el bien, dice el versículo 9, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Ahora, cuando dice tu bien, ¿a qué se refiere? ¿El bien de qué o de quién? Y en el contexto es el bien de ese hermano. Acá está hablando en estos versos del hermano. Voy a orar por la paz, voy a alabar a Dios, pero voy a desear el bien de mi hermano. No la caída de mi hermano, el fracaso de mi hermano. No, voy a estar, no solamente voy a orar, pero es el deseo de mi corazón. Porque a veces podemos orar porque el pastor dice que tengo que orar. No lo puedo pasar a pero voy a orar de todas maneras porque, bueno, el pastor me lo mandó o la Biblia me lo mandó y hay que hacer buena letra. No, Señor. No es así. Debemos orar porque debe estar la motivación en mi corazón. El problema no es orar, sino pedirle a Dios que me dé condicionamiento adecuado para orar. Decirle, dame un corazón puro para desear el bien de mi hermano. Sí, tengo algunos problemas, hasta a lo mejor no sé, hay cosas que no me gustan, pero yo voy a pasar eso y voy a decir, Señor, dame un corazón que desee el bien de esta persona. Y entonces cuando Dios escucha la oración dice, eso me gusta y eso es lo que voy a hacer, te voy a contestar la oración. Pero si entramos con una actitud que no empareja lo que nos dice este hombre, vamos a tener un problema con la respuesta. Probablemente Dios la retenga hasta que nos caigan las fichas y entendamos lo que este hombre quiere que entendamos a través de este salmo. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. No me cabe a mí la menor duda que entre toda esa multitud que subía, mejor dicho, a Jerusalén, a la ciudad santa, para adorar a Dios, había personas que tenían diferentes personalidades y difíciles de tratar. Hay gente que es fácil de llevarse y hay otros que no son tan fáciles. Y sin embargo, este hombre se alegraba con todos ellos. Dejaba todas esas cosas atrás tiradas en el camino. Se iba desvistiendo de esas cosas, tirando de encima todas esas cargas. Y ya cuando veía a los hermanos encontrándose en la entrada, en la puerta, este hombre empezaba a regocijarse porque ahora se encuentra ya no con un enemigo, sino con un hermano que tiene las mismas motivaciones y entrar a la presencia de Dios para adorarle. Así que no se concentraba su corazón en aquellas cosas infectantes y que perjudican nuestra comunión con el Señor, sino al contrario, era ese contagio de alegría, de gozo exuberante que se presentaba a la presencia del Todopoderoso para alabar y exaltar su nombre. Hay tres cosas en cuanto a Dios y con esto termino. En este salmo Dios nos está dejando claro tres cosas en cuanto a Él. Número uno, es un Dios que merece la alabanza de toda la familia unida. De toda la familia unida. No desunida como pasaba en Corinto. Por eso Pablo escribió la carta para llamarles la atención. David lo que quería es una familia unida que van todos juntos con alegría a alabar a Dios. Número dos, un Dios que juzga cuando no actuamos y sentimos el bien. Dice, allí están las sillas del juicio. Dios está sentado en su trono y aplaude y a la vez reprende y castiga. Y número tres, un Dios que debe ser adorado en la paz que Él mismo nos ha otorgado en Cristo Jesús. Es una deshonra que, habiendo creído en el príncipe de paz y el que nos dejó la paz, que nosotros no vivamos ahora en paz. Eso no hace reflejo de la realidad de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ir a adorar a Dios en perfecta paz, porque Dios es el que nos dejó ese principio. Dios es un Dios de paz y nos ha dejado en completa paz. Para terminar, el teólogo alemán Thomas de Kempis, que vivió entre el siglo XIV y parte del siglo XV, dijo, ten buena conciencia y tendrás siempre alegría.
Si alguna alegría hay en el mundo, la tiene seguramente el hombre de corazón puro. ¿Tenemos corazón puro? Eso lo tenemos que definir nosotros delante del Señor. Entonces, la alegría, como dije al principio, como dijo Dostoyevski, es contagiosa. ¿Contagias a tus hermanos? Eso es algo que debemos reflexionar. Basado en esto que nos dice David en el Salmo 122, que nos abre el corazón y nos dice cómo este hombre se alegraba cuando iba a la casa del Señor, podemos decir a la iglesia hoy día, para juntos alabar y exaltar el nombre de nuestro bendito y poderoso Dios y Salvador, que es Cristo Jesús. Y si todavía tú no tienes en tu corazón la paz que otorga Dios, yo te imploro en el nombre de Cristo que dobles tus rodillas delante del Señor y entregues tu vida. No sé cómo estás viviendo, si tu vida es una etcétera, está convulsionada. Hay paz en la presencia de Dios. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que acércate a ese Jesús, acepta el sacrificio que hizo por tu vida y deja que la paz de ese príncipe de paz inunde tu vida, la sature, la llene y que esa paz desborde y pueda entonces empezar a influenciar positivamente a todos los que te rodean. Y quizás ellos también quieran ahora venir a hacerse, a saturarse de esa paz que emana, que fluye de tus poros, de tu alma. Jesús hoy todavía sigue ofreciendo perfecta paz, no la desperdiciemos. La paz dentro y fuera de la iglesia en Cristo Jesús. Así que si no has dado ese paso de fe, te invito a que lo consideres y lo hagas. Si quieres que oremos juntos, lo podemos hacer después del servicio, háblame. Pero no dejes pasar esa oportunidad, llévate la paz de Cristo en tu corazón. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la experiencia de David. Es algo que tal vez nos parece trivial, es una situación muy íntima y personal de David que nos habla de aquella experiencia de ir, Señor, a Jerusalén a alabarte. Y sin embargo, en ese sentir de este hombre, nos deja ejemplos para reflexionar en nosotros. Ayúdanos a alegrarnos, Señor. Estábamos cantando hace un rato atrás y al cantar estas cosas, no sé, algo sucede dentro nuestro. Y tú sabes que no somos buscadores o cazadores de experiencias místicas. Y sin embargo, por causa del Espíritu, sentimos experiencias, tenemos experiencias contigo. Ayúdanos ahora a explorar las experiencias con mi hermano, a gozarnos con mi hermano. Sí, Señor, somos distintos. A veces nos equivocamos. Pero lo importante no es las imperfecciones de los hombres, sino la perfección de Cristo. Ayúdanos a mirar esas perfecciones y a tratar de buscar y anhelar el llegar a ser como Cristo Jesús, que nos ama a todos sin discriminación de ningún tipo. Ayúdanos, Señor, a alegrarnos cuando vamos con nuestros hermanos a alabar a Dios como tú lo mereces, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.